las evidencias que teníamos como profesores de que se ha encontrado que hay dificultades para que los estudiantes en un alto porcentaje salgan bien. Entonces surgió una preocupación el por qué los estudiantes tienen problemas para realizar una traducción de enunciado del lenguaje natural al lenguaje de la lógica. Entonces ustedes pueden observar, tuve un director de tesis, a lo mejor que ustedes tuvieron la fortuna de conocerlos, ahora lamentablemente ya no está en esa institución. Entonces él fue el que dirigió el trabajo de tesis. Entonces, el contenido que se tiene o que se va a abordar es el siguiente: las dificultades que tienen los estudiantes para hacer la traducción, luego cómo se define o por qué se define la pregunta de investigación. Se tuvo que hacer una revisión de artículos que hablaban sobre la traducción de enunciados, que permitiera con ello definir el marco teórico para seleccionar o elegir la teoría que se iba a aplicar. Y luego se tuvo que hacer un trabajo para obtener los resultados, y al final anexo un ejemplo para ilustrar lo que se menciona en el marco teórico, de qué manera se está aplicando la teoría. Y al final pues, unas conclusiones. Entonces ya yo decía que como profesor del área de lógica e informática junto con otros compañeros habíamos identificado una serie de problemas. Una de ellas es la traducción del enunciado del lenguaje natural al lenguaje de la lógica computacional. Y la otra es que el estudiante tiene problemas para lograr identificar algunas fórmulas en el proceso de demostración. En el primer bloque que tenemos, aquí el estudiante, el problema más fuerte es que cuando el argumento tiene conectivos implícitos, entonces no logra identificar ese conectivo y en consecuencia pues, tiene problemas para realizar la traducción. El segundo problema que hemos identificado en el primer bloque es que después de que el estudiante hace su traducción de su enunciado, construye su fórmula bien formada, entonces tiene problemas porque no logra asimilar un mecanismo o un método que le permita analizar si esa fórmula es correcta. Entonces generalmente lo que hace el estudiante es confiar en que su trabajo esté correcto, pero no tiene así, digamos, una determinación de decir mi trabajo que he hecho, mi forma que he construido estoy seguro que sí es correcto. Entonces no es el caso. Ya decía algo de la segunda parte, el segundo bloque, que tenemos ahí el problema para ya se está haciendo el trabajo de la demostración de la estructura lógica, si es una tautología o no, por cualquiera de los métodos que ustedes puedan conocer. Resulta que tiene problemas para reconocer una estructura que la pueda aplicar, es decir, sustituir o aplicarla en el proceso de la demostración. Pero bueno, ese es otro problema que hemos identificado y todavía no hemos hecho un trabajo al respecto. El trabajo que se hizo fue sobre la primera fase. La pregunta de investigación o el problema que origina la investigación. Ya lo comentaba que preocupados de observar que nuestros estudiantes tenemos que el grave problema de que hay dificultades para hacer la traducción de enunciados, pues entonces nos dimos a la tarea con el maestro José Luis de diseñar o definir el problema para tratar o intentar resolver, que si que el estudiante tenga un mejor resultado a la hora de hacer la traducción. Lo comento aquí de manera inicial. El trabajo estaba enfocado a un grupo totalmente heterogéneo, es decir, donde había estudiantes con buen desempeño, estudiantes con un desempeño irregular y estudiantes que tenían serias dificultades para hacer la traducción. Entonces, en nuestro primer acercamiento con un cuestionario que se aplicó a esa población, nos dimos cuenta que los estudiantes que no eran sobresalientes, pues
casi no aportaban información para analizar. Entonces decidimos que se acotara nuestra población a estudiantes simplemente que los que son que tienen buen desempeño. Si hacen bien el trabajo, entonces ¿cómo lo hacen? Para tratar de recomendarlo a los compañeros que tienen algunas dificultades y que les pudiera ayudar para resolver ese problema. Entonces se tuvo que formar una población con un grupo de estudiantes que estaban cursando en ese momento la asignatura de lógica informática y otro grupo de estudiantes que ya habían cursado esa asignatura. Entonces de esa manera formamos la población para hacer el trabajo. Los antecedentes. Bueno, en los antecedentes también los que se revisaron se clasificaron en dos bloques. El primero es donde los que ya habían investigado y mencionan que los estudiantes tienen problemas para identificar o reconocer los conectivos lógicos, generalmente con estos son implícitos. Y lo otro es que a pesar de que los que investigaron qué problemas tienen los estudiantes, pues hicieron una propuesta de cómo mejorar el trabajo que ya se está realizando. En el primer bloque destacamos un artículo donde estos autores dicen que hay una gran inconsistencia entre el lenguaje natural y el lenguaje formal. ¿De qué manera ellos observan esa inconsistencia en los conectivos? Por ejemplo, cuando se habla de la negación, dicen que cuando es en el lenguaje formal, una negación, la palabra no es rotunda, simplemente es no y nada más, no emite otros vocablos. Sin embargo, cuando se habla del lenguaje natural, entonces la palabra no se puede encontrar con otros vocablos, como jamás, nunca, tampoco, no es verdad, es falso. Entonces allí ellos observan que existe una inconsistencia, de que en una parte solamente con una sola palabra y en la otra hay varias palabras, hay más vocablos. Y eso entonces lo podemos ver ahora en este curso que ustedes están tomando, que ese es el problema grave que tenemos como estudiantes y profesores de lógica, de que nuestro lenguaje natural es demasiado amplio y el lenguaje formal, su alfabeto de qué consta, de unas variables proposicionales, de unos conectivos, de algunos signos auxiliares y se acabó. No hay más de dónde agarrar. Entonces, en el segundo bloque también tenemos otros autores que además de que ya identificaron qué problemas tienen los estudiantes, entonces hacen su propuesta. Por ejemplo, los primeros autores, después de hacer su trabajo de investigación, de ver qué problemas tienen los estudiantes, entonces deciden hacer una propuesta diseñando una serie de ejercicios que tienen como característica que el lenguaje que se utiliza en ese diseño se encuentra en los libros de matemáticas o en los libros de computación, si no usaron un lenguaje nuevo, sino que se puede encontrar en los mismos libros, y que sus proposiciones simples o compuestas siempre eran afirmativas, es decir, no había negaciones. Y finalmente su estructura de todos los argumentos siempre tenían la forma de premisas y conclusión, es decir, tenían la forma de un argumento formal. En el segundo artículo, aquí también la autora dice que después de haber observado qué problemas tienen los estudiantes, también hace una propuesta de cómo mejorar esa confusión que se genera en el estudiante. Entonces, por ejemplo, ella dice que sugiere que los profesores que trabajen en el área de lógica primero tienen que darle a conocer al estudiante que los conectivos existen, así que los conozca, y después decirle esos conectivos, los que conocemos los clásicos, el I, el LON, si entonces
bicondicionales, sí, solo sí. Entonces, que existen otros vocablos que también pueden interpretarse como modelos colectivos. Y después, si ya los mostraron cuáles son y ya los conocen, luego todos darle una serie de elementos para que de manera analítica el estudiante comprenda cómo usar esos conectivos lógicos. Es decir, hay vocablos que generalmente a veces los traducimos como una I o como una O, pero no siempre se toman de esa manera, depende de la semántica de cómo esté el enunciado. Por ejemplo, el primer autor, para el caso de la confusión, él dice que hay una gran inconsistencia porque la gente toma la palabra pero como una I, pero él dice que esa palabra no tiene otros significados más. Pero cuando estamos por ahí con alguien platicando así una charla amena y le pedimos a él que nos apoye antes, oye, ayúdame para hacer un trabajo, pero como que indica que no tiene disposición, que no tiene tiempo. Entonces esa inconsistencia también se menciona en esta parte de que sepa el estudiante de manera analítica cómo interpretar un vocablo y reconocer qué conectivo puede ser. Es decir, no solo porque tengo la palabra pero, tengo la palabra sin embargo, aún, ya sé que va a ser ahí o algún otro conectivo, sino que depende mucho de la semántica que tengas el enunciado. ¿Que sigue, por favor? Bueno, ahora tenemos algunas definiciones de esquema, es decir, como el trabajo que se iba a hacer es de analizar de qué manera el estudiante organiza su trabajo para hacer una traducción. Entonces esto no es más que una forma de un esquema, paso 1, paso 2, paso 3, hasta llegar a terminar su trabajo. Entonces ahí tenemos una serie de artículos, entre ellos está el primero, que dice que es una información estructurada y esto lo aplicas para la escritura. Y él dice que pone como ejemplo un esquema de cuando un estudiante va a pedir un libro a la biblioteca. ¿Qué es lo que hace primero el responsable de la biblioteca? El área de qué se trata el libro, luego va con el autor, y entonces ya todo se va con el título del libro. Ahí tiene una secuencia de pasos que tiene forma de un esquema. Otro tipo de trabajo, eso a lo mejor ustedes ya lo han trabajado, ya lo han comentado, de otros autores que dicen que es una colección de acciones, procesos, objetos y tipos esquemas. Esto ya también habla de colección de acciones. ¿Qué es eso? Los procesos. Entonces es una secuencia de pasos a seguir, paso 1, paso 2, paso 3, tienen forma de un esquema. El siguiente dice que son esquemas de orden 0 y esquemas de orden superior. Esto lo entienden o se aplica para ejercicios sencillos en el área de matemáticas y le llaman de orden 0. En la medida que van subiendo el nivel de complejidad de los ejercicios, entonces ya les llaman de orden superior, van subiendo de complejidad. Otro autor más dice que los esquemas son de razonamiento y esquemas de acción. Es decir, de razonamiento, bueno, pues para cuando hacemos una actividad, si lo razonamos, decidimos qué hacer primero, qué después, hasta terminar la actividad. Y cuando hablamos de acción, bueno, pues son acciones, acción 1, acción 2, acción 3, hasta terminar esa actividad. Entonces, ahí está ilustrado la definición de esquema. Bueno, entonces, de esta revisión de los autores que han utilizado o que han definido que es un esquema, seleccionamos uno, el que más se apega para el trabajo que se pretende realizar o se pretendía hacer en ese momento. Y ese lo tomamos como nuestro marco teórico para hacer el trabajo. Entonces, este autor dice que es un programa que permite al individuo, o sea, a nosotros, registrar la información, procesarla, integrarla y finalmente controlarla mentalmente
hacer o qué se debe de hacer en cada una de estas fases. Entonces, el autor del artículo le llama acciones mentales. Entonces, cada una de estas acciones mentales son las siguientes. Esas son las cuatro que se mencionan en la parte anterior. Registrar la información. ¿Qué vamos a hacer cuando registramos la información? Bueno, pues cuando hablamos de traducción de enunciado, entonces tenemos que ver primero si ese enunciado o ese argumento tiene la forma de premisas y conclusión, o simplemente es una sola traducción. Quiere decirnos qué puntuación tiene, qué conectivos tiene, qué premisas son simples o compuestas. Entonces, eso es lo que se refiere a registrar la información. Y cuando se habla de procesar la información, entonces, como ya sabemos que hay proposiciones simples, otras son compuestas, hay conectivos, entonces los empezamos a representar con ciertas variables para las proposiciones. Y simbólicamente también representamos los conectivos. Ya ahí definimos si es una I o una O, entonces ya lo estamos procesando. Integrar la información. ¿Qué hacemos cuando se integra la información? Bueno, pues ya la procesamos. Entonces hay premisas que son simples y hay otras que son compuestas. Entonces, si son compuestas, pues las integramos cada una de ellas y después construimos una sola fórmula que representa la traducción del argumento. Entonces, en controlar la información, revisamos primero si esa fórmula que tenemos satisface el enunciado original, que es uno de los problemas que mencioné al principio que encontramos que tenían los estudiantes, de que ya hicieron su traducción, perfecto, ya está, pero ahora, ¿quién le garantiza que la traducción sea correcta? Pues no hay un mecanismo, no genera un procedimiento que le diga, yo sí, mi trabajo está correcto y el tuyo es está incorrecto, si hay que ser dos que sean diferentes. Entonces aquí es lo que pasa es que tiene que confiar en su trabajo, pero no porque tenga o vaya generando un cierto mecanismo para determinar que su trabajo es correcto. Además, aquí también nos tenemos que preguntar si los signos de agrupación que utilizamos o algún conectivo que hayamos usado, si tiene algún alcance mayor o está delimitado por signos de agrupación, aquí es donde tenemos que observar en esa última etapa, en controlar esa información. Bueno, la metodología de la investigación. Ahí dice que fue de tipo cualitativo y descriptivo. ¿Por qué? Bueno, porque ya decíamos que se buscó una población donde se realizaron cuestionarios y entrevistas. Y eso fue lo que se tuvo que analizar, los cuestionarios y las entrevistas, de qué manera ellos realizaban su traducción en un cierto enunciado. Comento aquí que, por ejemplo, en los cuestionarios no hubo mayor problema porque se aplicaron a la población punta, al grupo que estaba cursando, a la gente seleccionada, igual también para los que ya estaban en cuarto semestre. Las entrevistas fueron de manera individual, para ver ellos que nos comentaran cómo realizan la traducción y después pues, comparar lo que ellos hicieron en los cuestionarios y lo que dijeron en la entrevista. Los resultados. Aquí entonces lo que produce los cuestionarios y lo que produce las entrevistas. Se observa, dice que se usan esquemas y se usan subesquemas. Los esquemas es una forma general que empieza a leer el enunciado, luego algunos buscan o identifican los conectivos, otros las proposiciones, eso es el esquema general. Y luego también dice que usaron subesquemas. ¿Cuándo usan subesquemas? Pues cuando tratan de identificar un conectivo, sobre todo si es implícito, entonces hacen un subesquema. ¿Qué es lo que hacen? Vuelven a leer el enunciado y empiezan a parafrasear esa parte para ver qué conectivo puede ser y luego pues, determinar
qué conectivos van a seleccionar. Entonces, eso es lo que ya le llamamos un subesquema. Es decir, dentro del esquema hay subesquemas que realizan para hacer esa selección en particular, para identificar un conectivo o para identificar una proposición, si es simple o es compuesta. Porque ahí tenemos el problema cuando tenemos una proposición compuesta y que no tenga conectivo explícito. Entonces puede suceder que ahí esté un conectivo y que no vayamos a identificar. Entonces, ahí es donde otra vez aplica un subesquema. ¿La que sigue, por favor? Bueno, los esquemas que se identificaron son dos. El primero lo llamamos el tipo A, y ahí están indicadas las acciones que hicieron los estudiantes. Y en un alto porcentaje, este fue el esquema que ellos hicieron. Quizás porque como profesor los induje a que siguieran ese esquema. Pero otros grupo de estudiantes en menor escala presentaron el segundo esquema. Es muy parecido, nada más llaman de orden dos acciones. Es decir, se fijan en la acción 2 y 3 del primer esquema tipo A y el esquema tipo B, cambian nada más de orden. Entonces, basado en nuestra experiencia como profesores, o como profesor en particular, yo sugiero el primer esquema tipo A. La razón es la siguiente: porque si un estudiante logra reconocer en un enunciado, en un argumento, si logra reconocer el conectivo, lo lógico es que a ambas partes hay proposiciones. Porque cuando se van por el segundo bloque, si el conectivo es implícito, se comete el error, o se puede cometer el error de que lo tomen como una acción simple siendo compuesta. Entonces, por eso es que tratamos de que se use o se trate de seguir el primer esquema tipo A. ¿Lo que sigue, por favor? Un ejemplo. Ahí tenemos un dilema en donde se trata de ilustrar lo que se dice en el marco teórico, donde se habla de las cuatro acciones mentales: registrar, procesar, integrar y controlar la información. Entonces, así tenemos un error de lógica, ahí empieza un color para identificar las proposiciones, pero entonces la idea es que cuando tengamos así el enunciado tal y como está, ¿qué vamos a hacer para registrar la información? Primero dijimos, tiene una estructura de premisas y conclusión. Luego podemos observar que en las premisas hay compuestas y hay simples. Entonces, y que por ahí hay algunos puntos y algunas comas que son signos de puntuación. ¿Qué función están haciendo? Simplemente están separando un enunciado o una premisa, o bien son parte de algún conectivo, los signos de anotación. Así es, simple dice ustedes que responderían como conclusión, que ahí se observa cómo lo interpretan. ¿Cierto o falso el argumento? Es un dilema, ¿no? Entonces, el ejemplo es algo común en nuestra vida cotidiana. Entonces, se concluye que uno debe casarse para no tener esos problemas. Porque ese es un problema de que nos quieren comprar y de que no se quiera compartir. Entonces, veamos de qué manera entonces se aplican esas acciones mentales con este ejercicio. Por favor. Ahí está la primera acción mental de registrar la información. ¿Qué decimos?
que tiene una estructura de premisa y conclusión, que tiene 4 premisas,